Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 11 de Mundos Construidos. Mi nombre es Daniel Castillo, espero que todos estén muy bien. El tema de hoy es acerca de una casa. Casa que debería representar a la democracia, a las oportunidades y a las libertades. Una residencia que es uno de los símbolos indiscutibles de una de las naciones más poderosas del mundo, pero que en sus inicios y para erigirla, contradictoriamente utilizó mano de obra de esclavos. Así es. Entonces, para ir ahondando respecto al tema del día de hoy y para iniciar con todo con esta idea de la esclavitud, te voy a compartir lo que pronunció la ex primera dama Michelle Obama en la Convención Nacional Demócrata el 25 de julio de 2016 con respecto a este tema, ¿ok? Y dice así. Esa es la historia de este país, la historia que me ha traído a este escenario esta noche, la historia de generaciones de personas que sintieron el azote de la esclavitud, la vergüenza de la servidumbre, el dolor de la segregación, pero que perseveraron luchando, esperando y haciendo lo necesario para que hoy, cada mañana, me despierte en una casa construida por esclavos y vea a mis hijas, dos hermosas, inteligentes y jóvenes negras, jugar con sus perros en el jardín de la Casa Blanca. Ahí terminó la cita. Y entonces este fue un discurso que intentaba visibilizar un elemento que está bien documentado, pero que quizá es poco discutido en la historia de los Estados Unidos, que fue la participación de esclavos para la construcción de varios edificios de la nueva capital de esa nación, de ese imperio. Esto incluso cuando el país ya había logrado su independencia. Así que hoy te traigo la historia de la famosa e indiscutible Casa Blanca de los Estados Unidos de América. Casa construida por y gracias a personas esclavizadas. Así que quédate a escucharlo que se va a poner muy bueno y sin mayor preámbulo te lo cuento. Entonces, antes de empezar y ver cómo se originó y se designó la construcción de la Casa Blanca, de ver cómo fue su origen y de conocer este terrible episodio de esclavitud, te voy a describir muy rápidamente los espacios que la componen actualmente. Esto pues para irnos adentrando a lo que es, para después conocer cómo se construyó y cómo se cimentó no solo sobre piedra, sino sobre mano de obra de personas esclavizadas. Bien, te lo cuento rápidamente, cómo se constituye el día de hoy la Casa Blanca. Para empezar, esta casa es una obra de arquitectura neoclásica, específicamente de un estilo georgiano tardío. El edificio principal, o como se le conoce la residencia ejecutiva, es un volumen rectangular con 3 plantas visibles y que está asentado sobre un nivel de sótano parcialmente elevado. Las fachadas están revestidas con bloques de piedra arenisca color gris claro y crema que están encaladas y pintadas de blanco, lo que le da su apariencia final y su nombre. Nombre que de hecho se hizo formal hasta el año de 1901. Ya que aunque se le llamó Casa Blanca prácticamente desde su construcción, realmente este era más bien un apodo, ya que en sus inicios primero fue llamada el Palacio Presidencial, luego la Mansión Ejecutiva y también la Casa del Presidente. Pues bien, en cuanto a las fachadas, la que contiene el acceso principal es la que se orienta hacia el lado norte y que da hacia la Avenida Pensilvania, y que se reconoce muy fácilmente por el llamado Pórtico Norte, que está compuesto por columnas jónicas, que ahí les dejo una imagen donde se alcanzan a ver las volutas que son características de este estilo y que tienen esta forma como de caracol en su capitel. Ahí a los que me están viendo pueden ver una imagen. Por su parte, la fachada sur, que da hacia el jardín trasero, es donde se encuentra el pórtico semicircular construido en 1824, mismo que está sostenido también por 6 columnas jónicas, en donde se puede apreciar un balcón, el cual pareciera que es parte original del diseño, pero que no fue construido sino hasta 1948 durante el mandato del presidente Harry Truman, y que de hecho así se le conoce a este espacio como el Balcón de Truman.
Por otro lado, el volumen central de la casa está flanqueado en sus extremos por otros dos volúmenes ligeramente salientes que hacen que la composición de todo el edificio sea simétrico y bien proporcionado. Es decir, que si tú la ves de frente en cualquiera de sus fachadas, la norte o la sur, pues puedes ver que el volumen central y los lados pues tienen prácticamente el mismo ancho. Esto quiere decir que están simétricas y bien proporcionadas. Pero ahora les cuento así rápido cómo está distribuida internamente en lo general. Primero, la planta principal, que es donde suceden las reuniones, se encuentran los salones ceremoniales. Por ejemplo, el más grande de ellos es el East Room, el salón este, que abarca todo el ancho de la casa en el extremo oriente, y por supuesto que este salón es de grandes dimensiones, es de doble altura, tiene grandes arañas de cristal colgando del techo y un piso de parquet. Y que este espacio, debido a su área, ha servido para bailes, recepciones, bodas, conciertos, y también se han suscitado momentos históricos bastante importantes. Por ejemplo, allí se han velado a varios presidentes. Uno de ellos, el primero, fue Abraham Lincoln en 1865, cuyo ataúd fue colocado en ese espacio y que también te dejo una imagen para ver este suceso. Pero continuando, cruzando el vestíbulo de acceso y justo al centro de la residencia se encuentra la Green Room, la sala verde, que actualmente se usa como sala para recibir a invitados en cenas de estado. A su lado se encuentra la Red Room, la sala roja, que es un salón de estar más pequeño, y hacia el lado sur, se encuentra la Blue Room, el salón azul, que fue llamado así por su decoración que es predominantemente en ese color, y que es un salón de planta ovalada que tiene varias vistas hacia el pórtico y hacia el jardín. ¿Ok? Aquí no hay que confundirse con el salón oval, ¿ok? La oficina oval, perdón. Entonces, por su parte, en el lado poniente de la casa, en el piso principal, se encuentra el comedor de estado, que es una espaciosa sala para ofrecer banquetes que tiene capacidad para más de 100 comensales. Entonces, eso en cuanto al primer nivel, a la planta baja, pero ahora subiendo la gran escalinata hacia el segundo piso, se ingresa a la zona privada de la familia presidencial. Allí es donde se encuentran las habitaciones, dormitorios, cuartos de estar y despachos privados de los presidentes, donde por ejemplo se encuentra el famoso dormitorio Lincoln, que funciona actualmente como cuarto de huéspedes, pero que solía ser el despacho presidencial en tiempos de ese presidente, de Lincoln, y que es donde dicen que se aparece su fantasma. Incluso hay una anécdota por ahí de Winston Churchill, que me parece que se quedó a dormir por ahí y platicó con Lincoln una noche. No sé, está curioso, a ver si lo subimos al contenido exclusivo, que está pues bastante curioso. Pero continuando. Por encima del segundo piso, ya en el tercer nivel, que antiguamente funcionaba como ático de servicio, este alberga zonas de amenidades como son salas de juego, gimnasio, un salón multiusos y también más cuartos para invitados y algunas oficinas del personal que trabaja en la Casa Blanca. Entonces, con esto en mente, la Casa Blanca como tal pues tendría 5 niveles en total, 3 que están en la superficie y que son los que te acabo de describir, más 2 subterráneos, mismos que se consideran unos laberintos en el subsuelo, ya que, por ejemplo, el primer sótano alberga cocinas, despensas, lavanderías y cuartos secretos de los que no se conoce su uso, e incluso una pista de boliche que fue instalada durante la presidencia de Richard Nixon. Y en el segundo nivel subterráneo, el más profundo, se encuentran prácticamente todas las instalaciones de infraestructura. Esto para que es lo que hace que la casa funcione, donde están los sistemas de aire acondicionado, las calderas y pues varios almacenes. Entonces, esto que te acabo de contar, esto que te acabo de mencionar, se encuentra prácticamente en el centro de la casa. Pero como sabes, la residencia cuenta con 2 alas laterales, mismas que se conectan al volumen central por unas columnatas. Entonces, para empezar y terminada en 1902, está el ala oeste, y que es la parte del complejo que funciona como el núcleo operativo del presidente, y que es justo donde se encuentra la sala de trabajo más famosa del mundo, que es el despacho oval. Entonces, junto a este despacho se encuentra la sala del gabinete, que es donde el presidente tiene reuniones con los secretarios de Estado, y también en esta misma ala, la oeste, se encuentra la Situation Room, la sala de situación, que es un centro de control en el sótano que está lleno de pantallas y equipos donde los presidentes manejan crisis en tiempo real
y que es bastante famosa por ser el espacio donde el presidente Kennedy monitoreó la crisis de los misiles de Cuba en los años 60 y desde donde Barack Obama siguió en vivo la operación contra Osama Bin Laden. Entonces también justo del lado opuesto en el ala este, y que fue añadida esta en 1942, se encuentran las oficinas de la primera dama y algunos espacios de acceso público para visitas turísticas y algunos otros actos oficiales. Aquí lo curioso y lo interesante es que debajo de esta ala, la este, y accediendo mediante un elevador oculto se encuentra el búnker subterráneo, que es conocido como el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, mismo que fue construido durante la Segunda Guerra Mundial, y que ese es un refugio que es utilizado en momentos de máximo peligro. Por ejemplo, se dice que ahí fue llevada la primera dama Laura Bush durante los atentados del 11 de septiembre del 2001, y también se dice que ahí condujeron a Donald Trump durante los disturbios del año 2021. Inclusive, y esto ya es una especulación, es de que algunos de los trabajos realizados ahí a partir del año 2010 y que consistían en la reparación y modernización de los sistemas de agua y drenaje de toda el ala este, incluían también de forma secreta la construcción de un nuevo búnker. Y aunque esto, pues como te digo, no está confirmado, se cree que este nuevo refugio tiene nada más, escuchen esto, 5 pisos subterráneos, mismos que cuentan con su propio suministro de aire y alimentos y que estaría construido a esa profundidad para que en caso de un ataque nuclear, la radiación no alcance a penetrar en el búnker. Ya ven que para esto de la parafernalia bélica, pues los estadounidenses tienen el número 1 a nivel mundial o pues también se anticipan a algo, ¿no? Que esperemos que no y solamente sea una especulación y un mito, ¿ok? Entonces, pues ya para finalizar este recorrido de lo que es la Casa Blanca hoy en día, pues no vamos a olvidar sus jardines y sus áreas exteriores, que en su totalidad tienen 7 hectáreas de terreno y que son conocidos comúnmente como el Parque del Presidente. El más icónico de ellos es el que se encuentra al frente en el norte del complejo, y que es donde se encuentra la famosa reja que sale en las noticias y en muchos videos de turistas que asoman sus cámaras detrás de ellas. Inclusive, ahí para los que están viendo el episodio, les dejo una imagen de una célebre y notoria persona tomándose una foto en la reja de la Casa Blanca con la estructura de fondo, que si sabes quién es, déjalo en los comentarios, ahí te la dejo, ¿ok? Pues bien, hasta aquí la descripción. Y que para terminar de entenderla en lo general, la Casa Blanca, solo en el espacio que ocupa la superficie, comprende poco más de 5,000 metros cuadrados, que como vimos su actual composición pues se ha ido ampliando y modificando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en sus orígenes, para lograr su tamaño imponente y ostentoso, requirió pasar por un periodo de planificación meticuloso, mismo que incluía en sus inicios el uso sistemático y masivo de mano de obra esclava. Ahora sí, te lo cuento. En nombre y por autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta, y que, como estados libres o independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los estados independientes. Esto es lo que se leería en el último párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Y así, se gestaba finalmente la independencia de las 13 colonias de América del Imperio Británico. Sin embargo, el nombre oficial del país sería ratificado hasta 1781, cuando el gobierno provisional fue establecido mediante los artículos de la Confederación. Sin embargo, para entonces el país pues no contaba con un presidente, ni con un sistema judicial, ni con autoridad para recaudar impuestos o mantener un ejército permanente, ya que cada estado operaba casi como una nación independiente,
lo que generó conflictos internos, crisis económica y una administración central bastante débil. Por lo que pasarían algunos años y sería hasta 1783 cuando finalmente llegó la victoria. Y con esto el fin de la guerra. De esta manera, la nueva nación comenzaba a ser un hecho, por lo que sucedería un episodio bastante serio que puso en alerta a la nueva administración, ya que un grupo de veteranos armados rodeó el Congreso de Filadelfia exigiendo el pago de sus salarios atrasados. Y sí, llegaron a ese lugar ya que el Congreso de los Estados Unidos no tenía una sede definitiva. Inclusive, según la conveniencia o la urgencia, el Congreso también estuvo, además de en Filadelfia, en Princeton, Annapolis y también en Nueva York. En fin, cuando llegaron los veteranos de guerra a asediar el Congreso, los legisladores sin medios para defenderse salieron huyendo. Entonces, este incidente dejaría en claro que la joven república necesitaba un centro de poder permanente que estuviera mejor protegido y así evitar estos episodios que podrían volverse bastante recurrentes. Por lo que la respuesta se dio hasta años después. Esto mediante un acuerdo político entre Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y James Madison, el cual fue conocido como el Compromiso de 1790, donde la recién nacida República estadounidense buscaría un lugar permanente para instalar su capital. Entonces, ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley de Residencia que otorgaba al presidente la facultad de elegir un distrito de hasta 10 millas cuadradas como nueva sede del gobierno y así se elegiría el lugar. Por lo que el nuevo distrito elegido para fundar la capital se ubicaría a orillas del río Potomac. Esto con algunas tierras cedidas por los estados de Maryland y Virginia. De esta manera, la nueva sede del gobierno se nombraría en honor a George Washington, quien recién había sido elegido presidente en 1789. Sin embargo, la visión para construir esta nueva ciudad desde cero pues era por demás ambiciosa, ya que según lo planeado se tendría que levantar el centro de poder en menos de una década, y por supuesto con edificios públicos dignos de una nueva nación. Así, cuando el presidente Washington recorrió por primera vez las tierras que había elegido para fundar la futura capital, lo que encontró fue un lugar bastante agreste, ya que frente a él se extendían campos de cultivos y algunas granjas dispersas, rodeadas por bosques espesos y que estaban interrumpidas por pantanos junto al río, y que por supuesto no había caminos trazados, lo que dificultaría sin duda la logística para comenzar a construir la nueva ciudad. Pero, pues más allá del terreno difícil, la ubicación ofrecía una posición estratégica de hecho, ya que estaba justo en el centro de la nueva nación, justo a medio camino entre los estados comerciales en el norte y de los estados del sur que eran mayormente agrícolas. Así que en estos terrenos difíciles y cubiertos por maleza y por lodo, comenzaría la planeación por medio de un plan urbanístico bastante ambicioso. Este proyecto urbano sería autoría del francés Pierre-Charles L'Enfant, quien sirvió como ingeniero militar en el ejército continental durante la Guerra de Independencia, y quien se había ganado la confianza de Washington en ese periodo, por lo que le fue asignado de forma directa el plan para cartografiar la ciudad en el año de 1791. Esta cartografía sería mayormente hipodámica, es decir, en una cuadrícula donde sus calles y edificios estarían alineados a los puntos cardinales norte-sur y este-oeste, pero que estarían atravesados por avenidas en diagonal que conectarían los puntos de referencia de la ciudad, como lo son plazas y monumentos, que son puntos de referencia que por supuesto también irradiarían desde y hacia el lugar donde se construiría el Palacio Presidencial, y que se trataba de un terreno elevado que dominaría prácticamente todo el paisaje de esos terrenos. Entonces, una vez que se lograron las negociaciones para comprar ese terreno, el que albergaría la futura Casa Blanca, el mismo ingeniero arquitecto L'Enfant, a finales de 1791, dibujó los planos para el Palacio del Presidente. ¿Okay? Incluso poco después supervisó personalmente los trabajos de excavación de lo que sería el sótano del edificio. Pero
Aquí entonces pues comenzaría a surgir una contraposición de ideas con esta construcción del Palacio del Presidente, entre comillas, ya que por una parte pues se tenía pensado que el nuevo edificio se asemejara en opulencia y monumentalidad a los palacios europeos, sedes de las monarquías, pero, por otra parte, se decía que tenía que reflejar la sencillez republicana, ¿ok? Contradicción desde el inicio. Entonces, tiempo después, ya en 1792, y una vez iniciadas las obras del palacio, y pues con estas preocupaciones acerca de la percepción pública hacia el edificio, el ingeniero L'Enfant fue destituido de su cargo debido a tensiones con los comisionados para la construcción de la ciudad. Esto sumado a su carácter prepotente y obstinado, por lo que finalmente sería cesado de su cargo por el mismo presidente Washington ese mismo año, 1792. Entonces, al mismo tiempo que L'Enfant dejaba el proyecto, pues también desaparecía el plan del Palacio Hogar del Presidente, que, escuchen esto, originalmente era 5 veces más grande de lo que sería el proyecto definitivo, o sea, si era un palacio inmenso. Además que, pues la realidad, esa que siempre se encarga de poner las cosas en su lugar, pues imponía recortar su escala debido a que se consideraba que no habría tiempos ni recursos suficientes para completar la obra antes de la fecha límite, que era del 1 de diciembre del año 1800, cuando la sede del gobierno actual, que estaba instalada en Filadelfia, debía trasladarse a la nueva capital. Entonces, a inicios de 1782, se organizaría un concurso de arquitectura para el diseño del Capitolio y del proyecto que sería conocido como la Mansión Ejecutiva, y que debido a las presiones y a la percepción que tenía el inmenso edificio proyectado por L'Enfant, ya no sería considerado ni llamado el Palacio Presidencial, y solo sería llamado posteriormente a secas la Casa del Presidente. Este concurso, no sé si sabías, fue organizado a petición del presidente y del secretario de Estado Thomas Jefferson, por lo que una de las primeras funciones de los comisionados para la construcción de la ciudad, que eran Thomas Johnson, David Stuart y Daniel Carroll, fue el de lanzar este concurso de arquitectura para el diseño y construcción del Capitolio y de la Casa del Presidente, mismo que fue lanzado oficialmente el 14 de marzo de 1792, y que este concurso especificaba que el edificio debía ser conveniente, elegante y de proporciones adecuadas para el uso de un presidente. Así que los diseños debían presentarse antes de los primeros días de julio de ese mismo año. Y aquí se los debo un poquito porque no encontré algún dato en donde se especifica el programa arquitectónico para la casa, es decir, cuáles eran las áreas a contemplar, así como las particularidades que debía tener. Pero lo que sí encontré y se los quiero compartir es el anuncio de periódico con el que se invitaba públicamente a concursar en el diseño para el Capitolio, que empezaría a construirse un año después de la Casa Blanca. Y te lo comparto a continuación lo que decía. Este anuncio fue publicado en la Gaceta de los Estados Unidos, que se divulgaba en Filadelfia en 1792 y que dice así: un premio de un terreno en la ciudad que será designado por jueces imparciales y $500 o una medalla de ese valor a elección del concursante. Será entregada por los comisionados de los edificios federales a aquellas personas que, antes del 15 de julio de 1792, presenten el diseño más aprobado, si es adoptado por ellos, para un Capitolio que se erigirá en la ciudad, y $250 o una medalla para el diseño considerado como el segundo en mérito entre los que se presenten. El edificio será de ladrillo y deberá contener las siguientes divisiones: una sala de conferencias, una sala para la Cámara de Representantes para 300 personas, un vestíbulo o antecámara para la sala anterior, una sala del Senado de 1.200 pies cuadrados de superficie, una antecámara y vestíbulo para esta última sala, y que estas salas deberán estar representadas en elevación completa, es decir, en corte, en sección. También 12 salas de 600 pies cuadrados cada una para salas de comités y personal que tendrán la mitad de altura que las anteriores. Se esperan planos de planta, elevaciones de cada fachada y secciones del edificio en las direcciones que se considere necesarias. Esto para explicar el material, la estructura y una estimación del volumen de ladrillo que componga la totalidad de la masa de los muros. Firman Thomas Johnson, David Stuart y Daniel Carroll, comisionados 14 de marzo de 1792.
Ahí les comparto una imagen de lo que les acabo de leer, tal y cual estaba impreso en la Gaceta ese año. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el concurso había sido lanzado y con ello el esperado diseño para el Capitolio y la casa del presidente estaría en proceso. Pero, mientras el concurso seguía su curso, los comisionados para la construcción de la ciudad pues ya afinaban los detalles de logística de la obra, ya que sabían de antemano que edificar el Congreso y en primera instancia una residencia de gran escala demandaría altos recursos, una gran coordinación y sobre todo una mano de obra importante. Por lo que la solución a este último problema estaba más que clara. Usarían mano de obra esclava. Pero ya llegaremos a eso en un momento, ¿ok? No se desesperen. Volvamos al contexto del concurso un momento. Pues bien, en este concurso se presentaron 6 propuestas de diferentes arquitectos y de otros constructores, aunque en otros archivos oficiales se habla de hasta 9 propuestas en total. Pero sean las que sean, definitivamente fue un gran logro para la época. Y aquí lo que es bastante interesante y como dato curioso es lo que se menciona en algunas fuentes, y que es que entre las propuestas se encontraba un diseño autoría de Thomas Jefferson, mismo que participaría en el concurso con un seudónimo y quien en ese momento era secretario de Estado. De hecho, este señor pues era polímata, por lo que entre uno de sus conocimientos estaba también la arquitectura. Incluso él mismo se encargó de diseñar y construir su casa Monticello en Charlottesville, Virginia, en donde se notan sus referencias y gustos por la arquitectura clásica, ¿no? A todos nos gusta la arquitectura clásica, creo yo, ¿no? Díganme ustedes. En fin. Después de los 4 meses que se determinaron en la convocatoria para el concurso, finalmente la propuesta ganadora sería la del arquitecto irlandés James Hoban, quien fue invitado personalmente por George Washington a participar, y cuya propuesta, se dice, fue elegida casi sin pensarlo, ya que el presidente de los Estados Unidos fue la única persona que integraba el jurado para seleccionar al ganador. Es decir, como sucede mucho, pues este concurso estuvo medio cuchareado, ¿no? Así se dice aquí en México, ¿no? Y como suele pasar mucho en la actualidad, ya ven que siempre que sale un concurso de estos de arquitectura o de construcción de algún edificio, pues estos concursos son lanzados solo como para dar una apariencia de democracia, porque prácticamente siempre ganan los mismos, ¿no? Que no resto su mérito, pero siempre sucede así, ¿no? Esta es una opinión impopular y ahí lo dejo. Entonces, ahí lo dejo y volviendo al tema. No sé si te preguntas cómo sería el proyecto ganador para la casa del presidente, si no se tenía un programa claro, como te acabo de comentar. Pues esto al parecer se resolvió sin mayor problema, ya que primero pues se dejó un poco a la interpretación libre y el diseño de los arquitectos y de los constructores que participaron y que consideraran conveniente. Por lo que sin más el presidente elegiría la más adecuada o prácticamente pues la que más le gustara. Entonces, el diseño seleccionado, el del arquitecto James Hoban, pues estaría inspirado en la Leinster House en Dublín, que es un edificio que actualmente es sede del Parlamento en Irlanda y que ahí para los que me están viendo desde YouTube les coloco una imagen para que vean cómo la Casa Blanca es pues parecidísima o igual prácticamente. Entonces no sé si James Hoban plagió, retomó ideas, reconceptualizó el edificio o no sé, júzguenlo ustedes mismos, pero pues como les decía, y a propósito de esta imagen, ahora que estamos llegando a la mitad del capítulo, pues les quiero recordar que aunque siempre les intentaré describir todo el contenido a detalle, especialmente para ustedes que me escuchan desde su plataforma de podcast favorito, pues también puedes ver varias imágenes de referencia que complementan al episodio, como la imagen de la Casa Blanca y todas las que te he puesto en el episodio y que las puedes encontrar únicamente y exclusivamente por YouTube de forma gratuita. No olvides suscribirte, que es gratis, y también darle me gusta y mantener la campanita para ver este y otros contenidos de Mundos Construidos, tu nuevo podcast favorito, ¿ok? Así que también sígueme en YouTube, pero dicho lo cual, continuamos. Entonces, esta propuesta de Hoban consistía en lo general en una mansión de 3 pisos sobre una plataforma de piedra, en una planta horizontal simétrica, con una serie de 9 vanos en su fachada. Es decir, una serie de 9 ventanas distribuidas en cada nivel y donde también se colocarían pórticos de estilo neoclásico.
El material predominante con el que sería construido en su interior sería ladrillo, como se requirió en las bases del concurso desde el inicio. Y que de hecho, no sé si sabías que el diseño original de la Casa Blanca también contemplaba algunos detalles de ladrillo en el exterior. O sea, la Casa Blanca consideraba este material aparente en su fachada, lo cual pues me da curiosidad y no dejo de pensar en cómo se habría visto, ¿no? Se vería pues curioso. Pero en fin. Sin embargo, esta idea que te comento pues se echó para atrás con la primera revisión del proyecto. Y finalmente pues su acabado exterior tendría colocada piedra arenisca en tonos grises y crema, a los cuales se les aplicaría un encalado, es decir, algunas capas de cal, para después y finalmente pintarla en su totalidad de color blanco. Por lo que ya desde un inicio, como les comentaba, se le conocería por su nombre actual, el de la Casa Blanca. Aunque no sé si viste ese capítulo de Doctor House, que él dice que la Casa Blanca no se llama así por el color de la pintura. ¿Ok? Ahí lo dejo para que saques tus propias conclusiones. Pues bien, una vez que ya se había elegido el diseño, ya ven que los clientes suelen meter su cucharota siempre durante los procesos arquitectónicos, pues aquí George Washington solicitó ajustar su configuración. Para empezar, ordenó eliminar el tercer piso y ampliar la fachada a 11 vanos en lugar de 9. Esto para que la casa fuera más amplia y se percibiera menos pesada en su altura. Entonces, de esta manera se consolidó la versión que sería construida y de la que te dejo el dibujo de 1793, ya con las modificaciones pedidas por el presidente, en donde podemos ver una fachada con los 11 vanos pedidos, ahí los puedes contar fácilmente, y entonces ya solo se mantendrían 2 niveles en lugar de los 3 originales. También en los planos se proponía un vestíbulo central y una distribución interior bastante simétrica y equilibrada, que incluiría salas ceremoniales en planta baja, un salón de forma oval que sería el predecesor del actual Salón Azul, y algunas cocinas ubicadas bajo el pórtico norte. Entonces, de esta manera, y una vez aprobado el proyecto definitivo, comenzaría su planeación para construirla. Y aunque la obra, como te comenté, era apenas una cuarta o una quinta parte de lo que era el proyecto original de Charles L'Enfant, pues aún así sería una obra de grandes dimensiones, por lo que pronto comenzaría una carrera a contrarreloj para que la casa se terminara en diciembre de 1800, y en la que definitivamente se emplearían muchos recursos materiales y económicos, y por supuesto, una fuerza importante para la mano de obra, que es donde viene el meollo de este asunto y de todo el episodio. Porque el país que se jacta de la libertad y las oportunidades, la Casa Blanca, fue construida mayormente con mano de obra de esclavos, así como lo escuchas. Y antes de ello, antes de que te cuente esto, vamos a poner también rápidamente en contexto, muy brevemente, el tema de la esclavitud, ¿ok? Ya que en aquellos años esta práctica, esta institución, pues estaba bien arraigada en Estados Unidos, era normal. Y que de hecho, de acuerdo al censo de 1790, los esclavos constituían en los territorios de las 13 colonias alrededor del 18% de la población nacional. ¿Ok? Pero mira, para que nos quede claro a todos, ese censo, que también fue el primero en ese país, registró a poco más de 3.900.000 personas en total, lo que consideraba a personas de tez blanca, hombres y mujeres, otras personas como inmigrantes y afroamericanos libres y por supuesto a los esclavos. Entonces, escucha, si consideramos que las personas esclavizadas constituían alrededor de un 18% de la población total para ese momento, estamos hablando que en Estados Unidos, en 1790, se tenía una población únicamente conformada por esclavos de más de 700.000 personas. ¡Libertad! Ok, me emocioné un poquito. No, me indigné más bien. Pero bueno. Sin embargo, esa cifra variaba por estado. Por ejemplo, en estados como Virginia y Maryland, que son los que se dieron algunas tierras para fundar la capital, para fundar Washington, la población de estas personas esclavizadas se estima que era de entre el 30 y el 40%, o sea, eran muchísimas. Y que, por supuesto, como te decía, en aquellos años, pues esta práctica era normal y pues hasta legal, pero de hecho se acentuaba aún más dentro del servicio para las familias acaudaladas y en las élites, ¿no?
en las que por supuesto pues se encontraban los llamados padres fundadores, eran la élite. Por ejemplo, escucha esto. El primer presidente, George Washington, quien eligió los terrenos para la nueva capital, así como el sitio específico para construir la Casa Blanca, era uno de los mayores propietarios de esclavos de la época. Se dice que para alrededor de los años en que fue elegido presidente, contaba con poco más de 200 personas esclavizadas a su servicio. O sea, 200, ¿no? O sea, yo también me quedé como con cara de what the fuck, o sea, no puede ser, ¿no? Pero bueno, de los cuales de esos 200, al menos la mitad, pues sí eran de su propiedad, ¿no? O sea, no eran todos de él, ¿no? Y la otra mitad eran los llamados door slaves o esclavos de dote, que pertenecían a su esposa Martha Washington en conjunto con su primer esposo, y de los cuales el primer presidente pues se podía servir, pero sin que fueran directamente de su propiedad. Pero en serio, cuando me pongo a leer este tipo de datos, pues sí me parece increíble y pues horroroso, por supuesto, ¿no? O sea, es que ni siquiera me imagino cómo es poseer a una persona esclavizada y ahora tener 100, 200, o sea, no sé, no me lo imagino, ¿no? Ok, pero bueno. Entonces, el presidente Washington pues utilizaría al menos 10 de esos esclavos para trabajar en la construcción de la Casa Blanca. Por otra parte, según escuchen también, se tienen algunos datos, algunos registros de que Thomas Jefferson, secretario de Estado en aquellos años, prepárense con esto, o sea, esta risa es como de indignación, no se crean que es porque me da risa nada más así, es de indignación. Bueno, se dice que Jefferson tuvo entre 200 y 600 esclavos a lo largo de toda su vida. O sea, en serio, no me lo creo, pero bueno. De los cuales también algunos fueron arrendados para participar en la construcción de la Casa Blanca. O sea, estos datos, no sé, me dan algo raro, no sé, es mucha indignación, creo yo, pero bueno. De hecho, el arquitecto James Hoban, que con su diseño fuera el ganador para la construcción de la Casa Blanca, pues también poseía varios esclavos. Inclusive cuando llegó a Estados Unidos, recordemos que él era irlandés, pues al poco tiempo aplicó la de a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y entonces compró a sus primeras personas esclavizadas al llegar al continente. Que pues estos datos solo eran para poner en contexto la situación y conocer cómo era totalmente normal en aquellos años pues esa práctica, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Pero continuando, pues llegaría así el día de la colocación de la primera piedra de la mansión ejecutiva, ¿ok? De la casa del presidente, la cual tendría lugar el día 13 de octubre de 1792. Así que comenzaría formalmente la construcción, esto durante un acto público y masónico, donde se colocaría la primera piedra de la casa, la piedra angular, en donde debajo se colocó una placa de latón grabada con la siguiente leyenda que dice así. Esta primera piedra de la casa presidencial fue colocada el día 13 de octubre de 1792 y en el año 17 de la independencia de los Estados Unidos de América. George Washington presidente, Thomas Johnson, Dr. Stuart y Daniel Carroll comisionados, James Hoban arquitecto, viva la República. Termino la cita, esto es lo que decía esta placa, pero aquí y rápidamente nada más un dato curioso antes de continuar, y es que durante los trabajos de la gran renovación de la casa que tuvieron en lugar entre 1949 y 1952 bajo la presidencia de Harry Truman, se intentó localizar la piedra angular colocada aquel 13 de octubre de 1792, ya que pues era de gran interés para el presidente, quien también era masón. Por lo que se usaron detectores de metal y otras técnicas de exploración de la época para intentar hallar la ubicación exacta de la piedra, que según algunos registros decían que se colocó en la esquina suroeste. Pero, pues esta no fue hallada, no se encontró rastro de la piedra ni de la placa de latón, a pesar de que durante esta renovación pues se tuvo acceso casi total a toda la cimentación de la construcción. No se encontró. Entonces ahí nada más lo dejo como dato curioso y de esos misterios que rodean a toda la Casa Blanca y que vamos a explorar algunos otros para el contenido exclusivo y para los Patreons, que no sé si les había dicho que ya está disponible, ¿ok? Solamente como dato curioso. Pero continuamos, ¿qué les parece? Entonces, como les decía, llegó el día de la colocación de la primera piedra y con ello los trabajos de construcción. Entonces, para empezar, y como les decía hace unos minutos,
El terreno elegido para construir la casa del presidente, pues en ese momento no era más que una pequeña loma que estaba apenas conectada por caminos de tierra bastante improvisados, ya que como tal, como les decía, pues la ciudad apenas empezaría a tomar forma. Sin embargo, a partir de ese momento, el lugar se convirtió en un pequeño asentamiento que fue ocupado por artesanos, obreros y por supuesto por esclavos. Por lo que se levantaron talleres, almacenes, barracas, incluso una pequeña capilla, así que empezaría la ardua tarea y a contrarreloj para terminar la construcción a finales del año 1800 como se había pedido. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que a veces se pasa por alto en cuanto a la historia de la fundación de Washington y de la construcción en particular de la Casa Blanca y del Capitolio, que si bien se tienen bastantes de datos registrados, pues realmente no son tan divulgados, ¿no? Yo no conocía prácticamente ninguno de estos, no sé si ustedes, pero no sé por qué será, ¿no? Yo me quedo pensando, no sé, penita o no sé. Pero bueno, aquí te traigo bastantes datos para que estés bien enterado y para que no nos anden chamaqueando con su libertad. Pero bueno. Para empezar, durante los 8 años que duró la construcción, y creo que no está de más repetirlo, pues la mano de obra esclavizada fue fundamental para lograr este objetivo. Y que así está y está bien documentado en el sitio de la Asociación Histórica de la Casa Blanca y que dice así. Las personas esclavizadas participaron en todos los aspectos de la construcción de la Casa Blanca, desde la extracción de piedra y el corte de madera, hasta la producción de ladrillos y el trabajo físico de ensamblar el techo y los muros. Termino la cita. Entonces, como te decía, para el recubrimiento de la fachada se utilizó piedra arenisca, misma que fue extraída de una cantera en Virginia y que fue adquirida por el gobierno en 1791 y que, para la transportación del material río arriba, se emplearon esclavos, por supuesto. Entonces, una vez que la piedra llegaba al campamento de la construcción, pues debía ser cuidadosamente tallada por algunos artesanos, ya que sería utilizada para el exterior y pues tenía que quedar perfecta. También por su parte, y dado que los muros de toda la casa serían hechos de tabique de barro, es decir, los muros internos, el material base, este material fue moldeado y cocido en los hornos instalados en el campamento por, así es, trabajadores esclavos. Además que ellos pues también se encargaban de cortar todos los árboles y de transportar la madera para la estructura hasta el sitio. Entonces, si bien las obras comenzaron en octubre de 1792, ya desde abril de ese mismo año, apenas un mes después de lanzado el concurso para el diseño de la casa del presidente, los comisionados para la construcción de la ciudad ya habían resuelto el tema de la mano de obra, ¿no? Se anticiparon totalmente. Incluso lo expresarían de la siguiente forma, cito: contratar buenos trabajadores negros por año. Los amos los vestirían bien y les encontrarían una manta a cada uno. Por su parte, los comisionados se encargarían de proporcionarles comida y les pagarían alrededor de 21 libras anuales. Terminó la cita, salario que por supuesto, pues, como te podrás dar cuenta o como estás imaginándote, pues no era para el trabajador, sino que eran pagados pues al amo, al propietario. Entonces, pues durante la construcción, y dado que también participaban maestros y artesanos obreros que eran personas libres, pues había una clasificación para saber cuánto se les debería pagar en cada caso. Por ejemplo, escucha, a los obreros no calificados se les pagaría alrededor de $0.31 al día y a los calificados cerca de $1.34 diarios. Pero, aunque también había personas esclavizadas que eran calificadas, pues como suelen ser algunos contratistas tacaños hijos de su monkey ponky, pues solo se les pagaría el sueldo más bajo, ¿no? Pues al fin que eran esclavos. Que sueldo, como te decía, pues se les pagaba realmente a los propietarios o amos, ¿no? Entonces, en este sentido, uno de los casos más documentados en la utilización de esclavos fue el del mismo arquitecto James Hoban, arquitecto y contratista general de toda la obra, y que no solo dirigió la construcción, sino que alquiló a sus propios esclavos para la mano de obra, al igual que lo hicieron Washington y Jefferson, ¿ok? Y que de hecho, y se los muestro ahora en pantalla a los que me ven desde YouTube, hay un registro de la nómina de mayo de 1795, en donde figuran 4 carpinteros esclavizados, que eran Peter, Ben, Daniel y Harry.
Y que, por ejemplo, decía en esta nómina que Peter y Ben trabajaron 28 días de ese mes y que el primero recibió, entre comillas, o pues más bien su trabajo fue valorado en 10 libras y 10 chelines, mientras que el de Ben fue valorado en 8 libras y 8 chelines. Después dice que Daniel trabajó 25 días, lo que valía 6 libras y 5 chelines, mientras que Harry trabajó solo 9 días, lo que le valió 2 libras y 5 chelines. Y entonces, y aunque se cree que en esos días los amos, los propietarios les daban una gratificación directa a los esclavos, pues la realidad seguramente era otra, ¿no? Ya que como en el caso de James Hoban, pues prácticamente él se embolsaba todas las ganancias, ¿no? Como buen contratista. Pero bueno, esa es la nómina del arquitecto. Pero aquí hay otro documento que ahora les muestro en pantalla que está muy interesante y horroroso, de otra nómina en la construcción de la Casa Blanca, ¿no? Y que data de agosto de ese mismo año, de 1795, en donde se muestran los nombres de los aserraderos esclavizados que trabajaban en el sitio en ese momento, en ese año. Y aquí, como les decía, lo interesante e indignante de todo este asunto es que antes de algunos nombres se colocaba la letra N. Y sí, seguramente como ya estás deduciendo, esto era para identificar e indicar fácilmente el estatus del trabajador, el de esclavo. Así que la letra N, pues, era de negro, ¿no? Así las cosas. Entonces, continuando. Como podrás imaginar, pues hubo muchísimas personas esclavizadas que trabajaron en la construcción de la Casa Blanca y el Capitolio, que de hecho, pues hay censos y en la página de la historia de la Casa Blanca están registrados los nombres de las más de 200 personas que se sabe trabajaron al menos una temporada en alguno de los dos sitios, ¿no? Por supuesto, y aunque se cuentan con estos informes, que la verdad nos dicen que se llevaba un buen control en los gastos y en la mano de obra, pues al final del día los más beneficiados serían los propietarios, ya que ellos son los que recibían los pagos y que a la larga pues seguirían obteniendo ganancias y contratos, ya que habría más proyectos y obras por venir en la nueva capital. De esta manera creo que pues ya nos dimos cuenta todos que la paradoja es más que evidente, ¿no? Porque esta nación que en apariencia se fundó sobre los pilares de la libertad y de la autodeterminación, pues es la misma que alberga en su capital y centro de poder una residencia y un congreso que fue construida por manos que no eran libres. Así que durante los 8 años siguientes, tanto el interior como el exterior de la casa, pues se fue completando. Y aunque el entonces presidente George Washington vigilaba las obras con mucho interés, ya que como buen cliente, pues en algunas ocasiones en las que visitó el sitio, pues ordenaba algunas modificaciones. Y aún así sabía que probablemente él pues no sería el primero en ocupar la residencia, ya que su mandato pues terminaría antes de la fecha límite para la mudanza a la nueva capital. Y que de hecho, y debido a los constantes ajustes del proyecto, para la fecha del 1 de diciembre de 1800 ni siquiera se habían concluido las mejoras de los terrenos y de la delimitación del jardín presidencial. Quedó bastante inconclusa. Esto pues ante la presión y la urgencia por terminar la casa a tiempo, ¿no? Salió contraproducente, como siempre. Pero bueno, sería hasta que llegó el segundo presidente, John Adams, que tomaría el lugar como el primer inquilino de la residencia. Y que de hecho, ansioso por ocuparla, anunció que se mudaría un mes antes de la fecha límite, ¿no? Ya le urgía. Por lo que obreros, decoradores y por supuesto los esclavos tuvieron que redoblar esfuerzos para dejar la casa terminada casi a tiempo. Pero, aunque alcanzaron a terminar las salas principales, algunas estancias quedaron incompletas. Inclusive se dice que el sitio seguía siendo todo un caos, ya que los futuros jardines de la casa aún estaban llenos de barracas y tiendas de campaña, además de muchísima basura y de materiales sobrantes como en cualquier obra que no se tiene orden, ¿no? Entonces, no obstante, hacia el otoño del año 1800, pues el segundo presidente ocuparía la casa en el estado o en la fase que estuviera, ¿no? Ya se quería mudar. Mismo que se dice, pues no era el más acogedor, o al menos el que se había pensado para un presidente, ¿no? Todavía no estaba terminada. Así que, pues los primeros inquilinos tuvieron una breve estancia en la casa, apenas de unos meses, ya que Adams perdería la reelección, por lo que se marcharía para marzo de 1801.
pero pues no se marcharía sin antes echarle la bendición a la casa. Esto con un escrito que dejó para la nación y para sus sucesores y que dice así: ruego al cielo que derrame las mejores bendiciones sobre esta casa y sobre todos los que en ella habiten en lo futuro. Que solo hombres honestos y sabios gobiernen bajo este techo. Termino la cita. Esta bendición pues se grabó en una repisa de una chimenea de la casa en 1945 y pues creo que eran palabras de buena fe, de buenas intenciones, pero pues evidentemente esto no se cumplió, mucho menos esto de los hombres sabios y honestos, ¿no? Y menos con el adefesio actual que tienen allá por presidente. Y pues la verdad no creo que se cumpla, pero así las cosas. Otro dato de esos curiosos. Pero pues continuando, después de John Adams siguió la administración de Thomas Jefferson, quien asumió la presidencia en 1801, y quien igualmente encontró una casa imponente, pero que más bien se trataba de un gran elefante blanco, ya que por fuera pues daba la apariencia de estar terminada, pero los interiores aún pues eran un caos. Sin embargo, pues ya ven que les comentaba hace un momento que Jefferson era polímata y pues algunos de sus conocimientos era la arquitectura. Entonces, durante su mandato, pues también se dio a la tarea de mejorar la residencia. Entonces, de esta manera, en un periodo de nuevo de 8 años que duró todo su mandato, pues se construyeron establos, almacenes, la primera versión de la reja perimetral y se comenzó a dar forma a los jardines. Además que adaptó varias habitaciones como despachos y salas de reunión. Esto durante el gobierno de Jefferson. Pero no fue sino hasta que llegó el siguiente presidente, James Madison, que la Casa Blanca comenzó a tener una ocupación formal, ¿no? Ya que se podía considerar que estaba casi terminada y con un funcionamiento más sistemático propio de la casa presidencial. Pero, ya ven que siempre sucede algo, justo en esta administración, específicamente en el año de 1814, durante la guerra anglo-estadounidense, la casa fue incendiada, por lo que tuvo que reconstruirse casi en su totalidad en los interiores. Y pues esta obra también estuvo a cargo nuevamente por James Hoban, en la que se hicieron varios ajustes en la estructura, en los techos y otros en cuestión del diseño de interiores. Por lo que pasarían al menos 3 años más para que esta obra de reconstrucción fuera terminada. Y donde por supuesto pues mano de obra de personas esclavizadas pues volvió a ser utilizada para estos fines. Entonces, pues no fue sino hasta 1817 que la residencia se volvió a habitar ya en la administración de James Monroe, pero se le siguieron haciendo adaptaciones y mejoras muchos años después. Así que en sus inicios y al menos 50 años después de que la Casa Blanca se volvió habitable, la vida de muchas personas esclavizadas estuvieron ligadas a los espacios y a las historias que surgieron en ese lugar. Y que de hecho, como te comenté hace un momentito, en la página web de la historia de la Casa Blanca se pueden observar algunos registros donde están los nombres de los muchos esclavos que participaron en su construcción y también los nombres de muchas otras personas que vivieron en esa misma condición de la esclavitud, que trabajaron como servidumbre para los presidentes que ocuparon la residencia, donde los últimos registros que se tienen de personas esclavizadas trabajando dentro de la Casa Blanca datan del año 1850 bajo la administración de Zachary Taylor. Entonces, para ir finalizando, pues la Casa Blanca, como pueden ver desde sus inicios, pues ha arrastrado una contradicción en su conceptualización y en su ideología, o prácticamente en todo, diría yo. Ya que al ser concebida como un emblema de una nación nueva y democrática, la mal llamada en sus inicios Casa del Pueblo, fue construida con el trabajo forzado de personas privadas de su libertad, donde cientos de esclavos afroamericanos labraron las piedras, hornearon ladrillos, cortaron la madera y erigieron la estructura de este centro de poder en los Estados Unidos. Y como te decía, esta fue una contradicción que quedó oculta por muchos años, ya que pues, en las visitas oficiales a lo largo de la historia, incluso en las presentes, pues rara vez se menciona que fueron esclavos quienes construyeron los muros y los salones donde se reúnen otros presidentes y servidores públicos, ¿no?
Entonces, como les decía, aunque hoy en día hay mucha información disponible y que está ampliamente documentada, la difusión sigue siendo un tanto tabú, ¿no? Yo no conocía muchos de estos datos. Por lo que pareciera que los Estados Unidos pues se negara a reconocer contundentemente que la Casa Blanca y toda la capital del país fue levantada por esclavos. Entonces, así que durante estos 70 años desde que inició su construcción ese 13 de octubre de 1792 hasta la proclamación de emancipación en la década de los 60 del siglo XIX, hombres, mujeres y niños esclavizados trabajaron en la casa del presidente, viviendo en una paradoja de servir como esclavos en una casa que intenta representar a un país de libertades. Pues bien amigos, con esto llegamos al final del episodio número 11 de Mundos Construidos, dedicado a la Casa Blanca, que fue construida por personas esclavizadas. Y no sé si a ti como a mí, pues también te indignaron muchos de los datos, que por una parte son interesantes, pero pues también son como horrorosos e inimaginables, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la historia, espero que haya sido de tu agrado, no sé si conocías todos estos datos y que si tienes algo que comentarme, algo que sepas, algo que te gustaría saber, pues escríbemelo en los comentarios que yo te leo y seguramente a otras personas de la comunidad nos interesará y nos gustará leer tus mensajes, ¿no? Siempre esto nutre muchísimo el contenido, ¿ok? Y pues también no olvides darle like al video, compartir, suscribirte y todas esas cosas para llegar a muchas más personas y seguir creciendo en esta comunidad. Que estas acciones pues me ayudan mucho a seguir creciendo y a seguir creando contenido, ¿ok? No te olvides seguirme en todas mis redes sociales, por ahí te dejo los enlaces en la descripción del video o por ahí en pantalla seguramente estarán apareciendo en este momento, en donde puedes encontrar muchos contenidos, otros clips e información relevante respecto a este tema y a otros que he subido y a otros fuera de los mundos construidos que están bien interesantes y que seguro que te van a gustar, ¿ok? Entonces hasta aquí el episodio, mi nombre es Daniel Castillo, gracias por llegar hasta aquí, gracias por llegar hasta el final. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú, un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Saludos.